Hola a todos y todas. Mi nombre es Mariana Madero y soy Project Director en New Ventures. Estuve a cargo de liderar la consultoría 5.3, identificar iniciativas, proyectos y negocios de adaptación basada en ecosistemas en el marco del proyecto Acción. La adaptación basada en ecosistemas utiliza la gestión sostenible, la conservación y la restauración de los ecosistemas para proporcionar servicios que permitan a las personas adaptarse a los efectos del cambio climático. Nuestra consultoría tuvo como objetivo identificar y caracterizar iniciativas, proyectos y negocios innovadores y sostenibles de adaptación basada en ecosistemas, tanto en etapa temprana, en crecimiento y avanzada, para ser apoyadas en la península de Yucatán durante la implementación del proyecto Acción. Las áreas temáticas de interés fueron pesca sostenible, apicultura, maricultura y acuicultura, turismo sostenible, maderables y no maderables, sistemas agroforestales, manglares, dunas y pastos marinos, corales y carbono azul. Nuestro trabajo consistió en la elaboración de 4 productos. El primero fue un informe sobre las necesidades actuales del mercado. Para esto, estuvimos haciendo una evaluación de la situación actual de la región y específicamente sobre las áreas temáticas de interés. También evaluamos algunas organizaciones con modelos de negocio sólido que han logrado escalar su impacto social, medioambiental y económico. Evaluamos los factores de éxito y de fracaso y algunas necesidades que se han detectado en la región. El segundo producto fue un banco de proyectos. En este producto hicimos un mapeo de 107 proyectos activos en la región, en Quintana Roo, Campeche y Yucatán, de las diferentes áreas temáticas y de diferente naturaleza. Incluían organizaciones sin fines de lucro, cooperativas, empresas y otras, para tener en mente cuántos años llevaban de operación, la figura legal, necesidad de financiamiento y otros criterios importantes para acción. También en este producto estuvimos en colaboración con algunas organizaciones que ya tienen trabajo en la península de Yucatán y compartieron algunos de estos proyectos con nosotros. El producto número 4 fue una presentación final con el equipo involucrado de acción. Los principales hallazgos de nuestra consultoría es que es necesario ofrecer un apoyo integral que pueda otorgar capacitaciones en temas empresariales a los proyectos y también financiamiento para que puedan tener este apoyo integral y fortalecerse para seguir creciendo. En temas de apoyo financiero, sabemos que ya existen algunas organizaciones que están apoyando con donativos y con algunos créditos, pero creemos que es una región que necesita todo el apoyo y que podemos también nosotros abarcar diferentes etapas. Creemos que es importante el punto número 2 de desarrollar nuevos modelos de adaptación basada en ecosistemas. Hay algunas iniciativas que por falta de apoyo no pueden trascender y creemos que las iniciativas de adaptación basada en ecosistemas son clave para el ecosistema. El tercer punto es movilizar capital privado a la región. Se percibe como de alto riesgo por factores climáticos y por la naturaleza de sus proyectos. Por eso creemos que es importante el apoyo integral para que podamos fortalecerlos y que puedan tener mayores posibilidades de traer capital privado de diferentes organizaciones. También de la mano vemos la promoción de las alianzas, esto es entre organizaciones, entre proyectos y los diferentes actores interesados en la región. Y por último, vemos que queremos buscar un impacto eficiente en los diferentes sectores. Esto es, no queremos que acción se deba de enfocar solamente en un área de interés, sino que podemos cubrir proyectos de turismo sostenible, de manglares, de corales, siempre y cuando tengamos en mente que ya existen otros proyectos y es importante tener alineación para dar el mejor apoyo posible. De forma breve, las recomendaciones que hicimos sobre el rol del Fondo Mexicano por la Conservación de la Naturaleza fue el fortalecimiento del programa de aceleración para todas las etapas tempranas, en crecimiento y avanzadas, y también integrar servicios de asesoría financiera para ayudarles en todos los temas necesarios a recibir inversión. Puede ser como temas de documentos, de modelos financieros, presupuestos, cómo acceder a créditos, entre otros. Las intervenciones financieras las pensamos como donativos y como créditos con tasa preferencial, trabajando con un aliado financiero. No creemos que sea prioridad, pero creemos que es importante tener en mente el trabajo que están haciendo los corporativos para ver si es posible integrar a ciertos actores a la cadena de valor. El punto número 4 es tener en mente cuáles son estos tipos de proyectos trabajando con corales, manglares y buscar sinergia con ellos.
De manera general, es muy importante que en el marco de acción estemos muy atentos a los diferentes programas que ya tienen apoyo para estos proyectos en la península de Yucatán. Creemos que va a ser muy importante tener esta alineación para poder complementar esfuerzos y no repetirlos. Aquí sabemos que WWF ya ha trabajado con la península, Conservation International, el programa de pequeños donativos del PNUD, también WRI. Con ellos tuvimos conversaciones y todos estamos de acuerdo con que es importante tener alianzas para apoyar a estos proyectos en la península de Yucatán. Muchas gracias.